Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar de manera sencilla y rápida sobre Adobe Media Encoder. Vamos a ver desde la versión 2022 hasta la versión 2025. Si quieres saber para qué sirve, qué es lo que hace diferente de otros programas y qué necesitas saber para instalarlo, quédate hasta el final. Adobe Media Encoder es una aplicación esencial para codificar, convertir y exportar videos de manera profesional. Su función principal es tomar el proyecto o tu proyecto de Adobe Premiere, After Effects o incluso un archivo independiente y convertirlo a casi cualquier formato o resolución que necesites. Es la herramienta que te permite optimizar tus videos para YouTube, redes sociales, televisión o cine, ajustando la calidad, tamaño del archivo y la compatibilidad de forma automatizada. Desde la versión 22 Adobe ha mejorado la compatibilidad con nuevos formatos, la aceleración por GPU y la facilidad para exportar presets personalizados o automatizar colas de render. Lo que realmente destaca de Media Encoder frente a otras soluciones es su integración perfecta. Con todo el ecosistema Adobe puede mandar tus secuencias desde Premiere o After Effects y seguir editando mientras exportas en segundo plano. Además también maneja colas de trabajo muy grandes de forma eficiente, permitiendo convertir muchos videos de una sola vez en distintos formatos y resoluciones. Otro punto fuerte es su compatibilidad amplia, desde ProRes hasta H.264 y HEVC o incluso secuencia de imágenes. Las versiones más recientes, que son el 24 y la 25, suman soporte para nuevos códecs, mayor velocidad gracias a la aceleración por GPU y plantillas adaptables para redes sociales. Para instalar este programa en Windows desde la versión 22 hasta la 25, también vamos a necesitar un Windows 10 u 11 de 64 bits, un procesador Intel de sexta generación o posterior o AMD Ryzen, al menos de 8 GB de RAM, aunque también se recomienda de 16 o de más para una mayor fluidez. Alrededor de 4 GB de espacio disponible en disco y una tarjeta gráfica compatible con aceleración por GPU, ya sea Nvidia o AMD. Las versiones más nuevas aprovechan mejor la GPU, así que contar con una tarjeta gráfica decente reduce mucho los tiempos de renderizado. Y eso es todo amigos. Adobe Media Encoder es tu herramienta clave para exportar videos de alta calidad profesional de forma rápida y flexible. Si te gustó este video y esta explicación, no olvides compartir, suscribirse y darle me gusta, dejando tu like, manito arriba, y nos vemos